Hola, bendiciones. Vamos a dar un chance ahí para los que se vayan a conectar. Ahí saludando a Frania. Un gusto saludarte, gracias. Hoy vamos a tener un día muy especial. Hola, hola. Ahí, saludos desde Costa Rica. Que el Señor me los bendiga. Hoy vamos a... Hola, Su7, guión 19. Saludos. Ahorita vamos a iniciar. Hoy tenemos un invitado muy especial y tenemos un tema muy bonito que es eh, perdonar o perdonados. Y va a estar muy interesante porque el invitado especial es un siervo del Señor a nivel espiritual, a nivel de todo lo que en realidad el Señor ha hecho. Saludos ahí a Jesús, a Luis, saludos, qué bendición tenerlos por acá. Saludos, Gary. Gary, ahí, ya ahorita le toca a Gary, qué placer tenerte, Gary. Espero que también su entrevista va a ser de gran bendición. Hoy vamos a tener, como les decía, este invitado muy especial donde vamos a conocer igual como todos los entrevistados un poquito de la trayectoria de él, pero siempre me gusta hablar de un tema donde podamos bendecir, donde podamos ser de ayuda. Bendiciones desde Argentina. Bueno, bendiciones Jesús, qué placer tenerte. No sé qué hora es en Argentina. Aquí son las 6 de la tarde. Me imagino que ahí debe ser como 2 horas de diferencia. Aquí son las 6. Eh, entonces, como les decía, hoy vamos a tener un invitado muy especial donde vamos a compartir, vamos a conocer de él y vamos a iniciar de una vez. Vamos a ver si se conecta. Vamos a ver. Todavía no se ha conectado. Vamos a ver, saludos de Guatemala. Qué bendición. Vamos a ver. A ver un toquecito. Si a ver si se conecta. Vamos a ver. Hola Nico, bendiciones. Jesús, sí, mira, y ya son las 21 de la noche. Bueno, saludos desde Guatemala, ahí Nico, saludos, qué bueno tenerte por acá. Sammy, saludos, vamos a esperar a ver si se conecta nuestro invitado especial, donde vamos a conocer un poquito de él, vamos a hablar un tema muy interesante y ojalá que se queden el tiempito que vamos a compartir con él. Como les dije, Café con Jesús te va a traer varios días ahí personas que tienen ministerio, que el Señor los ha bendecido, que el Señor ha estado ahí constantemente eh, bendiciéndolos a pesar de la pandemia. También vamos a conocer algunos testimonios. La semana, en estos días atrás conocimos el testimonio de Leo. Entonces, bastante. Ahí vamos a ver, ya se conectó Marvin. Vamos a invitarlo a ver. Hola, hola. ¿Cómo estás? Hola, todo muy bien. Ahí nada más para que conecte la camarita. No sé si te escucho, pero ¿No me miras? no, no te veo. Ah, qué raro, fíjate. Vamos a ver si te escuchamos, pero Se supone que ya estoy. usted me estás viendo. Sí, yo sí Dice te que, estoy viendo. Voy a vamos a ver. salir. Ok, Tran- a ver, transformados ahí. Vamos a ver, vamos a dar chance para que se conecte Marvin. Ahí vamos a ver.
Ahora sí, ¿Cómo estás? bendiciones. Hola, hola. Bien, ¿Cómo bien, está? gracias. Qué placer tenerte por acá. Que el Señor te bendiga. Bueno, como siempre inicio agradeciendo primero al Señor por la oportunidad y segundo a las personas que siempre nos acompañan y en este caso usted que nos está acompañando, que vamos a traer una palabra muy poderosa que vamos a bendecir y también donde te vamos a conocer un poquito, porque la idea también es conocerte, conocer de tu testimonio, porque como todos hijos del Señor, Dios siempre nos sorprende. Entonces, darte la bienvenida, saludos desde Costa Rica, te mandamos un fuerte abrazo y si alguno ahí en los que nos están viendo y nos está ahí comentando que desean preguntarle a alguien algo a Marvin, él está dispuesto, yo siempre digo, él está dispuesto y lo comprometo, está dispuesto a contestar. De una vez, está bueno, está bien. Gracias, Johan, por esta oportunidad. Es una bendición para mí estar contigo. Tengo unos días de conocerte y sé que es una bendición conocerte. Y a todos los que nos están escuchando, creo yo que el invitado especial, como te lo dije en el chat, es el Espíritu Santo. Amén. Porque al final esto es para bendecir a las personas. No es porque queramos nosotros darnos fama o que tengamos rating o likes, sino que al final esto de las redes sociales es para compartir el mensaje de Jesucristo, ¿verdad? Y de lo que Él hace. Ser testimonio, dice la palabra que somos cartas abiertas para ser leídas. Y desde esa perspectiva creo que debemos de predicar el Evangelio, ¿verdad? Que es los frutos, ¿verdad? Por los frutos los conoceréis, dijo el Señor. Bueno, yo creo que ya estoy empezando a compartir. Qué bendición, no, de verdad es que como usted lo dice, el invitado especial es el Espíritu Santo, pero a través de nosotros, a través de usted, el Señor nos usa para poder transmitir una palabra a las personas que tal vez lo necesitan y más en esta situación. Y para los que están acá y Café con Jesús es esto, poder compartir y si se da la oportunidad por las redes sociales es genial. Eh, Marvin, ahí para irnos ya conociéndote, para los que en realidad dicen, "Ay, no sé quién es él, qué Así va. grupo, sí, no sabemos. Queremos Claro. conocer un poquito de Marvin Orozco, cuál es su trayectoria en el ministerio, conocer un poquito de usted. Sí, bueno, empecé, bueno, desde niño, desde los 7 años, empiezo en la música y empiezo al Señor a inquietarme en ese tiempo. Toqué en un grupo que le llamábamos Los Ángeles de Cristo. Imagínate, ¿va? Eh, de 7 años teníamos todavía me acuerdo, imagínate, ya me acuerdo de eso. Y teníamos un pantalón gris, camisa blanca, chalecito gris, ¿va? Íbamos a tocar, imagínate, ya en ese tiempo tocábamos, íbamos de giras. Yo no tenía la idea de lo que Dios iba a hacer conmigo, la verdad es de que no. Pero acepté el llamado del Señor porque Dios me llamó. En mi corazón hubo esa pasión por servirle al Señor en la música. Y luego pues empieza la etapa de crecer. A los 16 años, ya en la adolescencia, ya ahí entendí que Dios me estaba llamando. Fíjate, Johan, que siempre Dios te llama, a veces, dice mi pastor, con anestesia, o muchas veces sin anestesia. En mi caso fue sin anestesia, porque yo recuerdo que me partí el brazo como 2 veces. La segunda vez que me lo partí a la mitad, ahí ya tenía como 16 años. Y en ese tiempo yo hice una promesa al Señor. Le dije, si me sanas, Padre, yo te voy a servir. Y efectivamente el doctor me dijo que el hueso no estaba pegando y que si no pegaba que me iban a operar y eso quería decir que mis tendones no se iban a mover. Entonces imagínate, va un baterista, bueno, me dediqué a la batería. Pues eso es lo más importante. Ahora bien, creo yo que el Señor escuchó esa oración que hice en mi cama esa noche y al siguiente día fui al hospital, me tomaron una radiografía y dijeron, increíblemente tu hueso pegado. De ahí empiezo mi camino, he tocado en varios ministerios, Dios ha abierto puertas, pero una de las puertas que se abrió en el año 2005-2006 fue la de entrar al ministerio con el pastor y salmista reconocido internacionalmente, va Fernel Monroy. Sí, muy Y reconocido.
y fue algo que no, digamos, yo siempre he dicho que Dios es el que abre las puertas, Dios es el que levanta, Dios es el que te prospera. No, él es el que hace todo. Uno solo está dispuesto en el corazón, dispones tu corazón para eso y Dios lo hace. Ahora, en esa etapa de mi vida yo no tenía pastor, me recuerdo que por 2 años no tuve pastor, y oré al Señor y le dije, Señor, la Biblia dice que no debemos de buscar pastores, que las ovejas no van a buscar pastores, sino los pastores Buscan van a las buscar. ovejas. Sí. Entonces, mira, la historia fue bien, digamos, eso fue lo que oré. Yo dije, el que me llame a mi casa, como le puse señas como, ay, no me recuerdo este personaje que le puso señas Gedeón, como Gedeón. Y bueno, algo así fue mi historia. Y yo le puse una señal a Dios que el pastor que me llamara a mi casa, él iba a ser mi pastor para largo, pues. Y entonces, un día llamó, contarte la historia cómo fue, cada día es muy largo, pero un día llamó a la casa un pastor y me dice mi tía en ese momento, mira, me dice, te llama un pastor que dice que es Fernel Monroy. Yo, bueno, Fernel Monroy va ahí. Ya lo conocía, ya venía yo digamos, conociéndolo por medio de una persona que conocí en un lugar, pero, digamos, en ese momento me llamó y bueno, entonces entendí que él era mi pastor. Y yo realmente desconocía quién era Fernel Monroy. Realmente no sabía yo con quién estaba yo. Solo le dije, yo quiero ser pastoreado, quiero ser alguien que necesite de un padre espiritual. Y bueno, entonces él me dijo, mira, me dice, en unos 3 meses tengo un seminario de alabanza, me gustaría que tocaras, ya te escuché tocar. Yo anteriormente a esto, yo ya había tocado en algunas bandas. De hecho, empecé tocando rock. Nada que ver con lo que ahora toco, ¿va? No, Pero porque inclusive, disculpa ahí que te interrumpa, muchos de los ministerios de todas las iglesias utilizan la música de Fernand Monroy para la danza. Y cuando sí, claro. los ministerios de danza, cuando escuchan una música de él, ellas, todas las danzoras comienzan y salen y se alborotan No, es una algarabía eso. sí, es una Sí, fiesta sí, espiritual, porque en realidad claro. podemos decirle que es a nivel espiritual cuando el Ujú. Señor nos usa. Y, bueno, ya me le metí un toquecito acá a usted, pero con respecto a lo que es el ministerio de la batería, ¿tocas otro instrumento o solo la batería? Mira, la verdad es de que solo batería, porque, bueno, realmente tuve la oportunidad de aprender otros instrumentos. Tenía un amigo con el que tocaba en un ministerio anteriormente, y él me dijo, te voy a enseñar a tocar guitarra, amigo. Entonces, me enseñó por una semana y a la semana le dije, vas a perder tu tiempo conmigo. Fui sincero, fui honesto, ¿va? Y le dije, no, no, ¿sabes qué? Mejor voy a seguir con la batería. Me gusta la batería, me apasiona la batería, realmente, pues eso, por eso fue que no aprendí, porque no me gustaba ese tema de la armonía, para mí era como un dolor de cabeza. Entonces, mi pasión siempre fue la batería. Qué Pero te bueno. digo, Aquí sí, sí, dice, pero, dice José, dice, maestro, bendiciones, gusto en saludarte nuevamente y es una bendición poder ministrar la alabanza a la par tuya. oh, sí, sí. Dice Marvin Orozco, tu vida es un vivo testimonio o una bendición compartir al lado tuyo. Dios siga usando, que Dios te siga usando grandemente. Gracias, amigo. Un abrazo donde estés. A veces nos acompañan las percusiones, es también parte del ministerio del Pastor Fernel. Pero te contaba que así fue como yo entré con el Pastor Fernel. Yo recuerdo que toqué después de esos 3 meses. Y bueno, yo pensé que él solo me había invitado para tocar en ese momento. Y pues iba yo a ser un miembro normal. Y después de eso, pues mira, yo creo, Johan, que Dios cumple sus promesas. El Salmo 138 dice, el Señor cumplirá, dice, sus promesas. Está hablando del futuro, no está Del hablando del futuro. presente. Porque eterna es su misericordia, no olvidará la obra de sus manos. Ahora, esa palabra se cumple literal porque es la palabra de Dios. Ahora, ahí empezó el Señor a cumplir muchas promesas que me había hecho por mucho tiempo, por muchos años, ¿verdad? Tú sabes que a veces esto es esperar, esto es creer, esto es literalmente creer sin ver nada, seguir, pero ahí están las promesas que son ese vaso de agua en los desiertos que vivimos, en los desiertos que pasamos. Entonces, para ese momento empecé yo a ver las promesas de Dios. Yo recuerdo que la primera gira que tuvimos, después de eso me dijo el pastor, el Señor me habló y me dice que tú tienes que ser parte del ministerio. Yo, bueno, está bien, va,
tengo que cambiar mi mente, mis pensamientos, ¿verdad? Como dice Romanos, hacer una metanoia en cuanto a lo musical, porque yo venía tocando, digamos, un género más hard rock. Entonces, imagínate ya tocar algo como Paul Wilbur, porque ese es el género de él. Y entonces ya es un poco, digamos, diferente, pero igual, como somos músicos, nos adaptamos a las situaciones y a los diversos géneros de música. Y entonces la primera gira que tuvimos fue a El Salvador, y cuando entramos a un estadio eran como 30,000 personas. Yo jamás ya había estado en un evento así. Y entonces entendí lo que el Señor me había hablado por mucho tiempo. Después de eso grabamos el disco el primer disco que grabé con él. Pues él tiene una trayectoria de 30 años, ¿verdad? Imagínate, es una vida totalmente. Entonces grabé cuando yo entro, a los 6 meses grabamos el disco de Ha exhibido su espada. Luego en el 2006, tuve la oportunidad de ir con él a Israel y grabamos el disco de Remolineando en Vivo desde Jerusalén. Luego, después de eso, pasaron algunos años, ya grabamos el disco que se llama Explosión de Victoria. Y hace 2 años, ¿verdad? Porque él no graba discos cada año, él va prolongando, digamos, por lo que Dios le va dando, por supuesto, ¿verdad? No se dedica tanto a la música porque es pastor, y tú sabes que cuando alguien es pastor tiene que atender la grey, tiene que atender, entonces no puede dedicarse al full a la música. Entonces, digamos, nuestra vida ha sido así. Y bueno, ya hace 2 años grabamos el disco, bueno, 2 discos, 2 álbumes, son 45 temas, te cuento, ¿eh? Son dos discos, ¿verdad? Uno que se llama Resucitó y uno que es El León de Judá. El León de Judá salió primero y después Resucitó. Esa es un conmemorativo de los 30 años de ministerio de él. Entonces, yo tuve el privilegio también de ser parte. Ahí en YouTube hay algunos videoclips donde tengo el privilegio de ahí que por misericordia, digo que al baterista siempre lo ponen hasta atrás, y por misericordia salgo en algunas tomas, pero sí, digo, inclusive yo estaba buscando, inclusive yo lo busco, y si sales, casi en todos los videos sales tocando sí, la batería, ahí estoy, sí. y yo lo veo y yo, wow, qué increíble. Inclusive, cuando yo escucho, inclusive yo compartí un video aquí en Instagram, nada más ahí Sí, lo vi. que bendiciones desde El Salvador, ahí que nos están saludando desde El Salvador, bendiciones Gracias, ahí. igualmente. Eh, entonces, vea, a mí cuando yo me ministro con, sea la alabanza, inclusive el Señor te ministra, inclusive no es, a veces ni con el coro, puedo decirte, a veces te ministra el Señor con un instrumento, con solo que la persona toque el instrumento. A mí me pasa que se me paran los pelitos aquí, se me erizan, y yo, Dios mío, esto viene de parte suya, y me pasa. Y cuando lo escuché, yo dije, wow, el talento, el don que el Señor le ha puesto a Marvin en la batería. Es como una máquina, le da los bolillos y yo, Sí. qué increíble como Dios te usa. Y inclusive, por eso te digo, en la iglesia hay una baterista y yo no necesito, con solo escuchar el coro, con solo que ya la baterista o el baterista toque, yo dije, aquí viene el Espíritu Santo y nos va a mover a todo mundo. Entonces, Sí, definitivamente. qué Sí, bendición, Marvin, qué bendición, porque verte como Dios te ha bendecido, verte como Dios te ha puesto en alto, y siempre lo digo con todos y voy a decir que es repetitivo, pero cuando hablamos de las cosas del Señor, siempre hablamos de maravillas. Para mí claro, así siempre ha es. sido así. Siempre hablamos de cosas grandes, de que el Señor cumple nuestros anhelos de nuestro corazón. Y aquí te consulto y te pregunto, ¿cuál ha sido tus mayores satisfacciones en el ministerio? Mira, yo creo que la mayor satisfacción para alguien que sirve a Dios es el ser llamado. O más que llamado, que el Señor te escoja para sus propósitos. Dice la palabra que muchos son los llamados, ¿verdad? Pero pocos son los Los escogidos. escogidos. Entonces, digamos, yo me siento privilegiado porque Dios me ha llamado y he atendido al llamado, y además del llamado el Señor me ha escogido, ¿va? Porque Él te llama y Él escoge. Entonces, Él te llama primero y luego te escoge. Ahora, alguien me dijo algo hace muchos años, que es pastor, que ahora es pastor, en ese tiempo era músico, y me dijo, Marvin, no te movas del lugar de donde estás sirviéndome, sino que sé fiel en ese lugar, y Dios no tiene
problemas con el lugar en el planeta donde nos movamos, sino que él, de donde tú estés, de ahí te va a levantar. Fíjate que ese fue uno de los mejores consejos que alguien me ha podido dar en mi vida, porque en ese momento yo estaba sirviendo en una iglesia muy sencilla, pero lo hacíamos con el corazón. Y créeme, Johan, y a todos los que me miran, que cuando yo ya, después empezaron a cumplir las promesas de Dios, y empecé yo a viajar, digamos, fuera de Guatemala y fuera de Guatemala, yo recuerdo que en algunas veces yo me pellizcaba porque decía, ¿será que esto es una realidad o es un sueño? Pero Dios cumple sus promesas. Mira, servirle a Dios, Él cumple sus promesas. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta de lo que nos ha dicho. Ahora, creo que todo está en la disposición del corazón. ¿Qué tan dispuesto estés tú a donde Él te quiera poner? Porque los discípulos, cuando Jesús ya estaba por ser crucificado, estaban como discutiendo, ¿verdad tú? Y estaban diciendo, bueno, muchacha, y se va Jesús, bueno, y ahora yo voy a ser el jefe, porque yo soy tal vez el más viejo de edad, o yo soy el que estoy a la par de Jesús. Y viene Jesús en un acto de humildad, digamos, él estaba comiendo, estaban disfrutando de una deliciosa cena, y él viene, se para, agarra una toalla y agarra un balde de agua, y empieza a lavar los pies de los discípulos, sin decirles nada. No les dijo, bueno, ¿ustedes qué se creen? Yo aquí, no, sino que les dijo al final, el que quiera ser el mayor debe ser el que sirva. Entonces yo creo que Amén. servir a Dios es un privilegio, es una honra, mira, tiene que ser un deleite, ¿verdad? Tiene que ser un deleite, tiene que haber pasión por hacerlo. No importa, mira, nosotros hemos ido a tocar a lugares. En los inicios vas a tocar a lugares, te subes a un pick-up, metes la batería, el piano, las bocinas, y ahí vas con tu camisa, tu corbata, pero vas contento porque vas apasionado, porque le vas a servir al Rey de Reyes. No estás pensando, ay, si me ponen el avión tal, si me ponen en primera clase o me dan el hotel tal, o me dan una ofrenda de tanto, voy a ir. No estás pensando en eso, estás pensando en servir a Dios. Y yo creo que nosotros no debemos de perder esa pasión. Debemos de ser humildes. El Señor dijo, sed mansos y humildes, como lo soy yo. Imagínate, el Rey de Reyes, Señor de Señores, que levantaba muertos, que abría los ojos de los ciegos. El creador de todo te está diciendo que debemos de ser mansos y humildes. Entonces, esa pasión debe de ser todo el tiempo, todo momento. Yo creo que esa es mi respuesta. De aquí nos está diciendo Frania, de acuerdo, servir a Dios es maravilloso. Así es, el servicio a Dios y de cualquier forma, hay cualquier servicio, sea un instrumento, sea en coro, la danza, ministerio de teatro, hay muchas formas de servir al Señor, hay muchas formas de bendecir al Señor y esto también es una forma de bendecir, inclusive hasta uno se bendice porque Dios te usa. Marvin, ¿cuál ha sido tu mayor o mayores obstáculos que ha pasado durante todo este proceso? Porque como humanos sabemos que también pasamos por tristezas, aflicciones, pero el que el Señor constantemente viene renovando nuestras fuerzas. Sí, fíjate que, bueno, yo creo que el ministerio, a veces la gente dice, la gente mira la gloria, pero no conoce la historia, ¿verdad? Cuando miramos a siervos de Dios, que Dios dice, que Dios los usa y los levanta y se van bien lejos, digamos, como un barrilete que se va lejos, ¿verdad? Sí, pero digamos, uno dice, yo quisiera estar ahí, si tú quieres estar ahí, tienes que pasar por todo el camino que ya pasaron, ¿verdad? Y probablemente ha habido enfermedad, ha habido decepción, ha habido temores, ha habido fracasos, en fin. Mira, en mi experiencia, digamos, una de las experiencias más difíciles para mí fue en el año 2009, 2010, donde el Señor permitió, yo creo que todo lo que nos pasa, Johan, y a todos los que nos escuchan, o a todos los que nos ven, es que Dios siempre te va a pasar por procesos. Porque dice la palabra que vamos de gloria en gloria, ok, pero cada gloria, digámoslo así, hablándolo, cada escala de la fe o escalón de la fe, siempre va a llevar un examen, un test, ¿verdad? Por eso, o sea, no todos los que van a una universidad salen por montones, entran 100 y salen 10, ¿verdad? O si bien les va, salen 5, ¿me entiendes? Pero porque el camino se pone duro. Pero sí, en el 2009, 2010 fui sometido a un proceso, ¿verdad? Fui diagnosticado con cáncer terminal
Y bueno, esa fue una de las etapas más difíciles de mi vida. Fue un tiempo de aprender, un tiempo de conocer a Dios. Y quiero decir que conocí a Dios. Por muchos años, por mucho tiempo, serví en la iglesia, oía mensajes de fe, oía mensajes de testimonios, oía que Dios sanaba, que Dios prosperaba, que Dios... Y yo lo escuchaba, pero no lo había vivido, no lo había vivido. Cuando ya lo vives en carne propia o lo vives, entonces ahí es donde yo le llamo que te pones los zapatos de la fe, ¿va? El pueblo de Israel cuando salió de Egipto y se fue por todo el desierto, ellos no tenían fe, ahí no tenían fe, estaban viviendo bajo la fe de Moisés y la fe de Aarón, ¿verdad? Pero Ajá. cuando entran a la tierra de Canaán ya, ahí Dios les dice, bueno, ahora sí, esfuércense y sean valientes, no teman ni desmayen porque yo estoy con ustedes. En ese momento se acabó la columna de día y la columna de fuego de noche, el maná y todo lo que Dios les había mostrado. Ahí ellos tenían que conquistar ciudades para saber, para conocer. O sea, ahí ellos tenían que dar pasos y después Dios daba el de él. Ya, sí. Primero era que Dios daba el paso y ellos iban, ¿verdad? No, ahora era al revés. Ahora, eh, quiero decirte que ahí, en ese tiempo de desierto, Dios empezó a fructificar mi vida. Dios empezó a cambiar mi relación con mi mamá. Viví lo que dice Malaquías. Haré volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, y no, de lo contrario, traeré maldición, dice, sobre la tierra. Y la tierra somos nosotros, somos terrestres porque salimos del polvo, dice, Dios nos dio hálito de vida, imagínate tú, ¿ah? Sopló de su boca y nos dio ese aliento de vida. Por eso tenemos vida, no porque seamos pilas, sino que es porque Él nos dio aliento de vida. Ahora, entonces, en ese proceso puedo decirte yo que yo conocí a Dios de una forma sobrenatural, en las finanzas, en la salud. 6 meses largos de quimioterapia, 6 meses largos de ver personas morir todos los días en el hospital donde yo estaba. Eh, Viví lo que dice la palabra, aunque andemos en valle sombra de muerte, no temeremos. ¿Por Ajá. qué? Porque yo estoy contigo. Entonces, esa Amén. parte de la palabra yo la viví. Obviamente, contarte todos esos 6 meses implicaría mucho, pero lo que te puedo decir es de que yo vi la gloria de Dios. Financieramente yo tenía que tener, cada 21 días tenía que pagar cierta cantidad de dinero, que era demasiado. Digamos, si yo hubiera hecho mis cuentas, hubiera ahorrado toda mi vida para, para pues comprarme una casa, comprarme un carro, comprarme una buena batería, yo creo que se me hubiera acabado en un par de meses. Pero Dios en su misericordia, dentro de esos 6 meses, me proveyó para pagar todo el tratamiento de quimioterapia. Dios usó personas, ¿verdad? No usó ángeles convertidos en personas. Entonces, esos momentos para mí fueron de conocer a Dios. De verdad que ahí conocí a Dios. Conocí a Dios porque lo conocí en todo su esplendor, en la persona que Él es, Jehová Rafa, sanador, Jehová Jireh, proveedor, ¿verdad? Jehová Shalom, mi paz en medio de la tormenta. Entonces, decirte que Dios es un Dios sobrenatural. Ayer hablaba con dos amigos que son un matrimonio joven. Yo les decía que conocer a Dios, yo les podría hablar de la Biblia y de lo que Dios dice en la Biblia, en la palabra, pero más que eso es cuando tú y yo conocemos a Dios, es cuando las experiencias de nuestra vida, Él se nos muestra. Ahí es donde conocemos a Dios. Y yo creo que la iglesia debe de conocer a Dios. Todo aquel que es cristiano debe conocer a Cristo en esa dimensión. Amén. Aquí nos dice eh, Ken dice castellanos, amén, los procesos traen victorias y así es, Dios nos trae, siempre pasamos por situaciones y pruebas. Aquí nos dice también José, una de las personas que me brindó una amistad muy sincera y humilde ha sido Marvin y el pastor Ferner, quien nos ha cubierto hasta en nuestros días. Aquí está Helen, ahí saludos a Helen. Qué Helen es gusto, una Helen. Dios te bendiga. danzora, por eso lo digo, ella ya que de Costa Rica y ella le pone música de Fernan y ella suelta todo, hasta pandero. Y entonces aquí estamos Saludos, Helen. Dios te bendiga. con Marvin. Qué bendición, Marvin. Y comparto el testimonio tuyo de la parte del cáncer y porque es muy difícil. A mí no me ha pasado un proceso así,
pero a mi mamá le pasó y ver el proceso tan difícil que como humanos, lo que es una quimioterapia, todo lo que conlleva, el Ujú. desgaste físico, porque el desgaste físico es increíble, en 2 meses es irreconocible la persona. Y Sí, lo vi en mi mamá porque la cuidábamos, pero Dios se glorifica si usted tiene fe, si usted le cree al Señor, si usted pone su corazón dispuesto, porque mi mamá, y te comento acá, mi mamá estaba alejada de los caminos del Señor. Y a veces el Señor nos pone este tipo de cosas para buscarle. Y se reconcilió y llegó gloria a Dios. ella otra vez a reconciliarse con el Señor y ya ella está sana. Ya los doctores le dicen, doña Sonia, usted ya no tiene el cáncer en su cuerpo, ya tiene 7 meses de no tener quimioterapia, ya se Ah, recuperó ahora, físicamente. o sea, Sí, en este tiempo lleva 7 meses. sí, ella tuvo el cáncer en el 2019, Sí, pues. se lo detectaron y Ujú. finalizó su quimioterapia, la última quimioterapia, que fueron 13 sesiones, Sí, pues. Ajá. las terminó en diciembre. Y ahora, de diciembre para acá, Dios tenía un propósito, porque yo le digo a Claro. mami, ¿cómo es posible que ya Dios dijo hasta aquí? Y los doctores dijeron, doña Sonia, usted ya está lista. Vamos a Sí, mandarla en el proceso de los chequeos que ellos hacen. claro, claro, claro. Y ya tiene, y yo digo, mami, entró lo del COVID. Me imagino que usted estando con eso, no sé qué hubiéramos pasado porque ni te hubiéramos visto. Porque con esta situación no pudiéramos ni cuidarte, ni visitarte, ni nada. Y Dios todo lo hace así, Perfecto. grandioso, perfecto, exactamente. Entonces en esa parte yo comparto tu testimonio porque sé Gloria a que Dios. como hijos del Señor, a veces creemos, o los que nos ven, le va bien porque todo te llegó de las manos así súper rápido. Y no, a veces sufrimos para llegar a alcanzar nuestros sueños, pero el Señor, si usted pone su mirada en el Señor, Dios te va a glorificar y siempre te va a poner arriba, porque Dios nunca avergüenza a sus hijos. Y qué bueno escucharte. Marvin, aquí nada más. Otra pregunta, algún versículo, algo que usted diga, este es mi versículo para mí, para animarme, para poner todo en manos del Señor. Bueno, sí, bueno, yo tengo un versículo que está en Hechos 17:28 y dice, pues en Él vivimos, dice, en Él nos movemos y por Él somos. Ahora, en algunas versiones dicen en Él existimos y realmente sí, cuando yo puedo ver mi vida ahora y miro atrás, digo, te digo algo, no es que ah, Dios me devolvió la vida definitivamente, Él cambió mi sangre, cambió mis pulmones, me dio vida nueva. De hecho, Dios me dijo que me devolvía la vida. Al final ya estaba muerto, físicamente, médicamente, y solo era que Dios dijera sí o no. Creo que a veces eso no lo entiende el hombre, porque el hombre está pensando en hacer mil cosas para 10 años, 15 años, 20 años, pero Dios es el que tiene en nuestras manos, en sus manos nuestra vida. Ahora, eh, cuando yo hablo de este versículo, que en Él vivo, en Él me muevo y por Él soy lo que soy, es que realmente cuando vives el valle de sombra de muerte y estás a punto de decir hasta aquí se acabó mi vida, tú que ya viviste con tu mami ese proceso, sabes que es un proceso muy difícil, que no cualquier persona aguanta un proceso de esos, no por el cáncer muchas veces, sino por el proceso de la quimioterapia, que es un proceso muy duro, Muy difícil. muy difícil, más. Inclusive, hay, disculpa Marvin, en la parte, yo me enojé con el Señor. Llegué a discutir con el Señor y le dije, Señor, ¿por qué a mí? Y yo en mi intimidad, fuera de mi familia, me iba a mi cuarto, a mi habitación y decía, Señor, ¿por qué a mí? Si yo te sirvo, si yo aquí, y ya comencé Claro, como a reclamarle al Señor todo lo que yo hago, todo lo que yo soy, y tú me conoces. Y llegó un momento que yo dije, ¿por qué me pasan las cosas? O inclusive llegué, ¿por qué no fue a mí? Y no a mi mamá, porque a veces uno como hijo trata de también cuidar a su mamá y no sea ella y que sea uno. En mi caso, yo dije, Señor, ¿por qué no fue a mí que me sucedió? Y llegué a un momento, escuché una prédica
y escuché la parte del Selak, que aparece mucho en los salmos, y yo no Ah, sabía esa palabra. Yo decía, ¿qué será esa palabra? Porque no la había detente, estudiado. Ajá, yo, medita eso. ajá, ¿qué será esa palabra? Y yo la asocié como, estos son instrumentos, seguro. Entonces, pero llegué a estudiarme la prédica, porque en la prédica que escuché comencé a hablar del Selak hasta que llegué a entender que era el silencio de Dios, que Dios Exacto. actúa en el silencio, aunque no lo podamos ver. Y desde ahí que escuché, yo dije, Señor, pongo en tus manos tu decisión, haz lo que tenga que hacer. Si la vas a sanar, sánala. Si te la vas a llevar, es tu voluntad, igual no te voy a reclamar. Y vea que fue así que el Señor nos pasó con ese proceso de difícil, pero mi mamá se reconcilió. Ese era lo que el Señor buscaba, que ella se reconciliara otra vez con el Señor. Sí, definitivamente. Me bendice mucho escuchar esto, de veras. Y tu mamá, pues, también tiene vida nueva ahora, ¿verdad? Yo creo que uno vuelve a nacer. La palabra dice que somos como el águila, y recuérdate que el águila, cuando llega un momento de su vida que se da contra la roca, su pico se da contra la roca, ella misma se quita su follaje, su plumaje, y luego quedas totalmente sin plumas y se mete en una cueva. Esos momentos que pasamos situaciones difíciles donde Dios quita todo, ¿va? Quita toda la belleza externa, y entonces te mete en esa cueva, y dice que cuando el águila sale, ya sale con nuevo plumaje y sale con un nuevo pico. Pero ahora, digamos, si el águila volaba arriba de la tormenta, normalmente cuando sale de ese proceso, vuela aún más alto, imagínate, ¿verdad? Amén. Es impresionante. Yo creo que cada uno de nosotros que Dios ha permitido, porque esta es una permisión de Dios, por un propósito. Yo te puedo decir que el propósito de Dios para mí era primero sanar el corazón de madre e hijo, de familia, ¿verdad? Eso es lo primero, porque de nada te sirve que salgas sano de una enfermedad, que Dios te prospere. Si sales sano pero con odio, pues no vale la pena pasar un proceso. Si Dios te prospera pero con orgullo, pues Dios te mira de lejos. Ahora, eso era lo primero. Segundo, que Dios quería formar en mí un ministerio. Ahora, en la actualidad, después de eso, Dios me inquietó a estudiar la palabra, me metí a estudiar la palabra, primero en la escuela de la iglesia, luego dije, no, yo quiero algo más. Después me metí a un seminario, a una universidad teológica, donde solo pastores, o sea, hay pastores de 15, 20, 25 años, y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? 4 años estuve así. Pero yo sabía que Dios me estaba preparando porque Él me iba a llevar a otro nivel, digamos, espiritual. Y pues desde ese tiempo, te puedo decir, ya son 5 años, con que ya estoy predicando la palabra, comparto mi tiempo entre la música y la palabra. Bueno, ahora me apasioné por la palabra mucho más, ¿verdad? Que la música la estoy ejerciendo, pero ya hay prioridades aún. Digamos que no es que sea mejor, sino que voy de la mano, ¿verdad? Entonces, pues Dios ha sido bueno. He estado en Guatemala, México, Salvador, Honduras, Nicaragua, y así Dios me ha llevado donde Él ha querido. Wow. Pero entonces Dios empezó a formar en mí lo que Él quería formar. Yo creo que Dios, somos como el barro en esas manos del alfarero, y si nosotros dejamos moldearnos por Él, entonces Él va a hacer una obra y una pieza maravillosa con nosotros para ser exhibida. Entonces yo creo que esa es la razón de los procesos que Dios nos mete, porque Él tiene un propósito. No es un propósito pequeño, sino es un propósito grande. Y Grande. yo creo que con tu mamá va a ser algo sobrenatural, porque mucha gente se va a sanar, mucha gente se va a salvar, mucha gente va a creer, ¿verdad? Por el testimonio de tu mamá. Lo mismo pasó conmigo, y lo mismo sigue pasando, porque te digo, sigue pasando hasta la fecha. Pero es una oportunidad de vida. ¿Por qué digo oportunidad de vida? Porque yo ya no podría ser la misma persona que era hace muchos años, ¿no? En el 2009, 2010 ya no. Ahora mi vida es diferente. Decidí servirle a Dios incondicionalmente. Siempre lo he hecho, pero ahora con más pasión, y pues el Señor ha sido maravilloso. Amén. Voy a hacerte esa pregunta para ya entrar al tema que tenemos, que es perdonados, que es un tema Ujú, muy bonito, pero ujú. que sabemos que también el Señor nos perdona, pero también debemos de perdonar, y es cuando nosotros queremos perdonar es la parte difícil. Y qué lindo cuando hablaste de que hubo una reconciliación de mamá e hijo, porque ahí también viene lo que la parte del perdón. Y
Y coincido con usted porque a mí me pasó lo mismo. Yo creo que el Señor también me pasó por ese proceso porque en mi momento, cuando mi mamá estaba sana, o bueno, está sana, pero anteriormente que ella no estaba reconciliada con el Señor, yo nunca llegó de mis labios decirle a ella, mami, cuánto te amo. Ni la abrazaba, ni la iba a visitar. Vieras qué difícil era eso, porque mi papá me decía, vaya a ver a su mamá. Ay, no, pa, otro día. Y duraba como 5 o 6 meses sin verla. Y Dios, por este proceso, Mm, yo tenía un resentimiento personal, lo que fuera, porque tal vez nunca conocí lo que mis papás vivieron en su adolescencia y niñez. Y a veces nunca vemos que cuando eso pasó, me reconcilié y perdoné. Por eso le puse este tema. Y lo que es Dios de maravilloso, porque son historias que consiguen mucho de nuestra vida sí, claro, personal claro. y son cosas que yo dije, Señor, ¿cuál tema pongo para poder y perdonados? Y aquí yo sé que el Señor, y eso, para que los que nos están viendo, yo a Marvin tengo que conocerlo como 4 o 5 días. Sí, ¿Verdad, Marvin? Entonces, sí, 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 claro. Dios se mueve así, de esta forma. Pero te voy a hacer la pregunta, ¿cuál es tu consejo para los que quieren iniciar un ministerio en la música? Bueno, empezar, definitivamente, si ya tienen el don, el talento, eso es lo primero, ¿va? Hay un dicho que decimos en Guatemala, zapatero a su zapato, no sé si en Costa Rica lo dicen, ¿verdad? Pero si ya traes esa inquietud, si ya tocas un poco, si tocas guitarra, piano, cantas, danzas, ¿verdad? Porque el arte es todo esto. Todo. Entonces yo creo que debes de decirle al Señor, Padre, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí, pues estoy dispuesto. Yo creo que esa es la primera cosa que hay que hacer, va a decir, heme aquí, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Disponernos, disposición, es lo que Dios quiere, ¿verdad? Creo que Dios usa a las personas dispuestas, ¿verdad? A veces uno dice, ay, Señor, yo creo que no califico, creo que en mis posibilidades no soy apto para esto, pero ese es el pensamiento del hombre, pero el pensamiento de Dios es diferente, porque Dios no nos mira como lo que somos, sino que Él ya nos mira como el producto final que vamos a hacer, Sí. ¿verdad? Entonces, eso es lo maravilloso de Dios. Por eso Gedeón decía, no, Señor, ¿cómo vas a pensar que voy a ser un guerrero si yo soy el más insignificante de mi familia y mi familia la más pobre? Pero Dios le dice, varón valiente y esforzado. O sea, Dios tiene una alta estima de nosotros, porque Él nos creó y sabe nuestras capacidades. Entonces, cualquiera que me está escuchando y está diciendo, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues ahora no hay iglesia, pero cuando ya se abra todo, pues abócate al director de alabanza y dile, mire, yo quiero empezar a venir a los ensayos. Y ahí va a empezar el Señor a abrir las puertas, ¿verdad? Yo creo que eso es todo, disposición, ¿verdad? La disposición. Y no te preocupes si eres imperfecto, de hecho, si te consideras imperfecto, pues es mejor porque Dios te va a perfeccionar en esa imperfección, ¿verdad? Dios no busca perfectos, sino busca imperfectos para perfeccionarnos. Le digo Amén. así porque todavía nos falta perfeccionar, vamos en un constante perfeccionamiento. Sí, y qué privilegio, porque escucharte, privilegio, aunque no lo creas, para mí es un honor, porque yo te veo grandísimo, el baterista de Fernie Monroy. Yo, wow, qué increíble tenerlo aquí en mi blog Café con Jesús. Yo dije, es una bendición. No, Y, y, gracias. y créatelo, porque en realidad eso es de parte del Señor. No, Y, gracias, y gracias, la, gracias por esto. y la parte del tema que es perdonados, Ujú. qué difícil es esta palabra, porque en realidad se tiende un poquito difícil porque el Señor nos perdonó y nos perdona de nuestros pecados y muchos como humanos buscamos al Señor y decir, Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Pero cuando el Señor nos dice, hermano mío, busque al enemigo, perdónalo, a la persona que te ha hecho daño, a la persona que te ha lastimado, a la persona que te critica, que te dice cosas, perdónalo. Y nosotros como humanos a veces somos orgullosos, somos Sí, claro. tremendos en eso. Entonces,
toquemos un poco de la vida en la parte de perdón, de cómo ser perdonados. Sí, mira, yo quiero leerte un pasaje que encontré acerca de esto y dice en Nahum capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú, dice, que perdona la maldad, dice, y olvida el pecado del remanente de su heredad? El remanente de su heredad somos nosotros. Ahora dice, no retuvo para siempre su enojo. Esa es la esencia de Dios, la esencia del Padre, ¿va? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita, oye bien, y escúchenme bien los que están acá en este live, porque se deleita en misericordia. Para él, el deleite más grande es perdonar. Ahora dice, él volverá a tener misericordia de nosotros, dice el versículo 19. Sepultará, escucha lo que dice esto. Interesante este Wow. pasaje que encontré, porque dice, sepultará nuestras iniquidades. Ahora, no es lo mismo pecar que estar en iniquidad, porque un pecado pues es un pecador que no sabe, pero iniquidad es un pecado repetitivo, ¿verdad? Es algo que lo falló una vez, falló otra vez. Por eso Jesús le dice, Pedro le dice a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? Tú tienes que perdonar 70 veces 7, diariamente, imagínate. Diariamente. O sea, y a veces a la gente le hacen una y se va a dormir así. Y la palabra dice, no se ponga el sol sobre su cabeza. Dice, airaos, pero no pequéis. Pero no se ponga el sol sobre tu cabeza. Eso quiere decir de que debemos de perdonar las veces que sea necesario. Ahora dice, ¿por qué? Porque Él volverá a tener misericordia de nosotros. Dice, sepultará nuestras iniquidades. Eso, los pecados repetitivos que inconscientemente, que no podemos en algún momento controlar. Y dice, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Empezar con este pasaje, creo que es algo que me emociona, porque cuando hablaste de ese tema de perdonados, la palabra perdonar en sí, yo encontré la definición y dice olvidar la falta que ha cometido otra persona contra ella. Y dice sin guardar rencor, ¿verdad? O sea, si yo te perdono es porque yo voy a olvidar todo. Ahora, Cristo nos perdonó, Él ya nos perdonó y ya perdonó nuestros pecados. De hecho, por eso Él vino en una misión para eso, para perdonar, porque en el Antiguo Testamento siempre se hacían sacrificios, pero esos sacrificios eran en vano, porque la gente volvía a pecar y no había un perdón total, o no había un sacrificio único para decir, bueno, ¿para qué están haciendo sacrificios de animales y de animales? Imagínate que en este tiempo estuviéramos en esa misma etapa, creo que los animales del mundo ya se hubieran acabado. Sí. Ahora bien, por eso vino Cristo como un sacrificio único y perfecto para abolir los pecados. Y entonces ahora tenemos acceso para con el Padre, ¿verdad? Ya podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Entonces, cuando acá dice que no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia, esa es la esencia de Dios, la esencia del Padre. Sí. Amén. Sí, y qué lindo este pasaje, porque el perdón es fundamental para que el Señor trabaje en nuestras vidas. Porque Exacto. para mí, para que nos restaure, para que nos sane, para que Él, este corazón que tal vez, o nuestros corazones tengan rencor, Dios menciona la parte en la Biblia, tus pecados han sido perdonados, y a todos los que el Señor busca, bueno, no, perdón, los que buscábamos, en la Biblia, los que buscaban al Señor para ser sanos, el Señor Ajá. siempre tenía la frase, tus pecados han sido perdonados, ve y Sí. anda. Ajá. Qué difícil para nosotros hacer eso, perdonar, decir, te perdono, olvidé todo. Y a veces perdonamos, pero nos vamos, ay, salió de la boca, de aquí para afuera, pero no del corazón. Sí, fíjate que hay un pasaje que encontré referente a lo que estás hablando. Y bueno, fíjate que dice la palabra, el que encubre sus pecados no prosperará, dice, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Yo creo que debemos de ser honestos con Dios, debemos de ser sinceros con Él. La gente a veces piensa que puede engañar a Dios nadie lo engaña, ¿verdad? Porque Él nos conoce. Cuando tú lees el Salmo, eh, no sé si es 139 o 39, bueno, no recuerdo ahora, pero cuando lees tú esa parte de la palabra, dice que Él conoce nuestros pensamientos a la distancia, imagínate. Tus palabras no han salido de tu boca, dice, y yo ya la conozco. Entonces,
digamos, Dios nos conoce tal como somos, a Él no lo vamos a engañar, uno puede engañar, sí, el Salmo 139 es porque habla de la omnisciencia de Dios, quiere decir de que Dios todo lo sabe. Ahora, creo yo que dice la palabra que al corazón sencillo, lo hablaba David en el Salmo 51, al corazón humilde, tú no lo desprecias, oh Jehová, dice, ¿por qué? Porque David venía con humildad, venía con sinceridad delante de Dios. Muchos dicen, muchos teólogos empiezan a discutir en base a esta parte de David, ¿va? Que por qué David fue un asesino, por qué lo hizo con hecho pensado, todo, y por qué Dios le perdonó en una forma de reclamo al final, pero no, debemos de entender que Dios es soberano, Él hace lo que quiera, lo que Él Amén. quiere, o sea, ahí no podemos negociar, ¿verdad? Pero lo que sí te puedo decir es de que David era conforme al corazón de Dios. ¿Cómo lo era conforme al corazón de Dios? Cuando él decía, Señor, reconozco que he fallado, reconozco que he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Lo podemos leer cuando ustedes lean el Salmo 51, ahí van a entender el corazón de David hacia Dios. Esa era la esencia de David para con Dios. Entonces Dios, aunque aunque él ya conoce nuestros pecados y él ya conoce las faltas, él quiere escuchar de nosotros. Amén. Ah, Alguien que es papá, perdón que te ajá. quita para terminar, alguien que es papá sabe que el hijo cometió un error, pero el padre quiere escuchar decir del hijo, papá, lo siento. Y yo creo que esa es la forma que debemos de ir con Dios, decirle, padre o papá, como tú lo trates, yo le digo, papá, perdóname, lo siento, mira, no puedo con esto, pero ¿cómo lo puedo enmendar? Dice que Pablo oró 3 veces y había un aguijón en su carne, entonces el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces ahí está la clave, si hay alguna área en donde estás fallando y fallando y fallando y fallando. Entonces decirle, Señor, aquí está esta área, no puedo con esto, pero tú sí puedes hacerlo. Porque al final Él es el que nos perfecciona, Él es el que nos Amén. va ayudando. Sí, Así es, qué bendición, qué bonito escuchar, porque cuando Dios perdona y nos va perfeccionando a través, porque ya el Señor perdonó nuestros pecados, pero como humanos siempre vamos a fallar y no crea, nosotros hasta por a veces enojarnos fallamos, sí, nos enojamos y alzamos la voz porque tal vez nos sentimos molestos y nos vamos y no quiero hablar con nadie, pero el Espíritu Santo nos va a nosotros como diciendo, estate quieto, como se dice acá en Costa Rica, suave, suave, porque estás obrando mal y vamos a ver. Y a mí me pasa, y yo cuando yo siento que el Espíritu Santo me está diciendo, estás fallando, yo, Señor, yo creo que sí, algo hice mal, voy y me reconcilio. Eh, y voy a leer aquí en Mateo 6 14 15 que dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonaréis también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará nuestras ofensas. Entonces vea que la palabra lo dice, perdonar para que también nuestro Padre nos perdone. Y aquí a los que nos están viendo, si sienten alguna inquietud, algún rencor, a un hermano o a alguien que en realidad dice, no les tengo mucho tiempo de no hablarles porque por una diferencia, búsquelo para que el Señor también se glorifique y vea la diferencia en uno, porque a veces somos orgullosos y esperamos que la persona que nos hizo el daño llegue y nos busque. Y el Señor no es así. Somos nosotros que debemos de ir a decir, disculpe si te ofendí, si te fallé, si te decepcioné, pero aquí estoy y estoy a las órdenes. Y la palabra lo dice, Marvin. Qué lindo escuchar y en nuestras vidas diarias siempre nos va a pasar. Nuestra vida diaria siempre vamos a tener a alguien que ahí nos está ahí como... Y uno dice, ay, cómo, perdón la expresión, pero cómo me molesta, cómo me tiene ya, aquí en Costa Rica se dice como harto, cansado, ajá, sí. lo voy a mandar como por allá, dice, bueno, Por un tubo. sí, 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 por un tubo, pero
el Señor no nos pone a ese nivel. El Señor nos perdona y nosotros también debemos de perdonar. Claro. Sí, yo creo que esa es es lo que el Señor nos enseñó. Él perdonó, Él amó. Él le dijo a la gente siempre, tus pecados te son perdonados, pero también le dijo a la gente, vete y no peques más. Ahora, aquí entra el tema de la gracia, porque algunos dicen, bueno, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos por la gracia. Sí, pero tampoco es que abusemos de la gracia, pues al final la gente piensa, o a veces tenemos un pensamiento que la gracia es una licencia para pecar. No, momento, la gracia no es una licencia para pecar, ¿verdad? Eso no se trata de que yo voy a pecar y, Dios me perdona, Dios es buena gente, Él es calidad, Él es buena onda. No, esto dice la palabra que a los que no dan frutos serán cortados. La palabra lo dice, no lo digo yo, pero el Señor también quiere ver frutos en nosotros, frutos de perdón. Va el fruto del Espíritu, que es paz, gozo, benignidad, paciencia, mansedumbre, bondad, fe, amor. Esos frutos, ¿verdad? Son los que el Señor busca en nosotros. Y esos son los frutos. Y uno de los frutos, yo creo que una de las cosas que ata a una persona es la falta de perdón. Ujú. No sé si tú alguna vez has hablado con personas que no perdonan, que no pueden perdonar, están atadas. Quizás la otra persona en el momento, la otra persona ni en cuenta, decimos en Guatemala, pero esta persona está atada. Y esa atadura es la que no la deja ser prosperada, ser bendecida, ser libre. Entonces yo creo firmemente que si esta tarde en este Instagram Live que estamos haciendo, tienes que pedir perdón, pues este es el momento, ¿verdad? Dice la palabra en Isaías 1:18 que si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, serán emblanquecidos. Eso lo dice Isaías. Entonces yo creo que en el Señor hay oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios de gracia, es un Dios de favor y de misericordia. Y él está dispuesto a perdonarnos, y Él está dispuesto a comenzar otra vez. Amén. Dice la palabra en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice, he aquí, dice, todas son hechas nuevas. Entonces yo creo que ese pasaje es algo que nosotros como cristianos debemos de tomarlo, porque yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, lo que estabas diciendo, Johan, hace un momento. Yo también me reconcilio con Dios todos los días. Estaba predicando yo un día en cierto lugar y entonces alguien al final de la prédica me fue a abordar y me dice, Marvin, o sea que tú vives en pecado. No, le dije yo, pero sí arreglo cuentas con el Señor todos los días. Ahí, Sí tengo, Marvin, ahí nada más, disculpa. Como en el Instagram solo nos permite una hora y después hay ok, que volvernos a conectar. Entonces, por si nos desconectamos o a los que nos están acompañando, vuelvan a conectar porque esto no ha terminado. Esto ok, sigue y el sí, sí, Señor sí, sí. aquí está usando al hermano Marvin y poderosa la palabra hoy. No, yo creo que mira, Dios va a hacer sanidades. Amén. Hay personas, yo puedo sentir en mi espíritu esto, te lo digo así, no por emoción, no soy un emocionalista ni sentimentalista en cuanto a las cosas de Dios, soy realista. Cuando está el Espíritu Santo, y cuando no está el Espíritu Santo, no está el Espíritu Santo. Pero yo puedo ver que hay personas que están atadas a la falta de perdón, y eso puede traer consecuencias hasta de enfermedad. Ah, entonces, creo yo que el Espíritu Santo me hace sentir que hay personas que tienen que perdonar para ser libres, para ser prósperas. Y próspera no significa que vas a tener mucho dinero. Te lo digo en la manera de que llegué a tener yo en mi vida. Yo lo hablo como algo personal, ¿no? Porque lo he vivido. Pude llegar a tener dinero como para comprarme una casa, un carro, comprarme la batería soñada, ¿verdad? Pero entendí que eso no era el todo de la vida. Entendí que si no tengo salud, que si no estaba bien físicamente, que si no tenía una buena relación con mi madre en